Bienvenidos a M95, lo mejor de cada casa, una semana más. Y esa casa a la que hoy nos vamos a trasladar es un centro sanitario de referencia en Marbella y en su comarca, como es el Hospital Ochoa, que ya podemos decir que cuenta con una larga tradición y muy avanzado y vanguardista en algunos aspectos, como por ejemplo la unidad de fecundación in vitro, que lleva ya un tiempo funcionando y que últimamente está llevando a cabo una campaña tendente a preservar la fertilidad futura de personas con patología oncológica mediante la congelación de óvulos y de semen. Para hablarnos de este asunto y de la realidad que es actualmente el Hospital Ochoa en esta perspectiva médica que estamos hablando, cuento con María José Figueroa, que es doctora embrióloga, Lourdes Fernández, que también es embrióloga, y con el ginecólogo Luis García. A los tres, muy buenas noches, bienvenidos. Buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por permitirnos entrar ahí en vuestro hogar en muchos sentidos, como es el Hospital Ochoa. Lo primero que querría saber, y creo que puede resultar de interés para nuestra audiencia, es ¿desde cuándo funciona la unidad de fecundación in vitro? ¿Cuándo surgió y con qué objetivos fundamentales? Pues bien, la unidad se fundó en el año 2015 y nuestro principal deseo es ayudar a todas esas parejas que tienen deseos de tener una familia, tienen deseos reproductivos, a conseguir su sueño, que en la mayoría de los casos es tener un hijo. Bueno, y actualmente, por la experiencia que vosotros tenéis, ¿cuáles son las causas principales por las cuales una pareja no puede o tiene muchas dificultades para poder procrear? Las causas de los problemas de infertilidad o esterilidad persisten en el tiempo. Digamos que en un 30% de las parejas la causa es femenina, en otro 30% la causa es masculina y en el 40% restante suman una causa femenina y una causa masculina. Lo que sí ha destacado de las últimas décadas, sobre todo desde el año 90 hacia acá, es el paulatino retraso en la búsqueda de maternidad por parte de las mujeres. Hoy en día en España esta edad se sitúa en 32 años, lo cual quiere decir que hay muchas mujeres que intentan la maternidad por encima de los 35, 38, incluso 40 años. Y claro, la fertilidad cae mucho a partir de los 35 años, con lo cual muchas parejas lo que nos ocurre es que hay una disminución de la fertilidad. No son totalmente estériles, ni mucho menos, pero sí precisan de ayuda de reproducción asistida para conseguir su ansiado hijo, ¿no? Y bueno, hay que concienciar a las mujeres de que la preservación de la fertilidad, aparte de esa vertiente oncológica de pacientes que van a necesitar esos óvulos en el futuro, pues también hay pacientes que retrasan la maternidad por otros muchos motivos, laborales, personales, y claro, el conservar óvulos es su garantía futura. Si tuviesen problemas, no todas lo van a tener, pero si tuvieran problemas, siempre tienen ahí unos óvulos que congelaron a una edad en los que tienen una alta calidad y les van a garantizar una buena probabilidad de embarazo en el futuro. Doctor, es algo que yo creo que puede resultar interesante porque ha existido la idea durante mucho tiempo de que los óvulos envejecían, la mujer dejaba de ser fértil y, sin embargo, el semen del hombre no envejecía y siempre tenía capacidad de fertilizar. ¿Eso es así? ¿Es un mito? ¿Cuál es la...? No es totalmente cierto. Es verdad que la fertilidad de la mujer comienza a decaer a los 35 años y quizá la del varón sin ninguna enfermedad pues sería 10 años más tarde. Sí es cierto, la esterilidad absoluta en el varón se presenta en pocos casos y muy tardía. El problema que sí hay actualmente con el varón es la pérdida de calidad del semen, creemos que relacionadas con tóxicos ambientales y que prácticamente nos obliga a rebajar los niveles que consideramos normales, pues cada casi 15, 20 años como mucho. La Organización Mundial de la Salud tiene que bajar los parámetros de normalidad del semen porque el semen del varón va perdiendo calidad y lo hace en el mundo entero. Algo a lo que no tenemos una clara respuesta, pero desde luego
el hombre no debe considerar que tiene una fertilidad ilimitada en el tiempo, para nada. De hecho, en el 50% de los casos de esterilidad hay un factor masculino. Bueno, yo creo que la mayoría de las personas tienen una idea clara de cuál es el cometido de un ginecólogo, pero no creo yo que esté tan claro de qué se encarga un embriólogo. En este caso tenemos aquí a dos embriólogas en este caso. ¿Cuál es el papel que tenéis vosotros dentro del organigrama sanitario? Bueno, pues el embriólogo es, como dice la palabra, ¿no? el que cuida o el que trabaja con los embriones. Entonces, en una unidad de reproducción asistida, el embriólogo pues, va a tener el óvulo y el espermatozoide y facilitando la unión de ambos, vamos a conseguir que se formen los embriones, que son los que luego se van a transferir de nuevo a la mujer para conseguir un embarazo y finalmente un niño en casa. Entonces, nuestra labor es pues, intentar conseguir los embriones sanos de la mejor calidad posible para precisamente dar ese embarazo. ¿Dónde está? Bueno, la última campaña que estáis llevando a cabo es la de preservación de la fertilidad en pacientes oncológicos. Esto resulta realmente muy novedoso. ¿En qué momento la persona tiene que acudir a vosotros para poder conservar esos óvulos y ese semen? Bueno, el momento ideal es antes de someterse a un tratamiento de quimioterapia. La mayoría de los quimioterápicos pueden dañar los óvulos, o antes de la radioterapia. Es verdad que este es un momento complicado para el paciente. La paciente en este caso, porque en el varón es muy fácil tener un eyaculado, pero en el caso de la mujer hay que hacer una estimulación y recuperar esos óvulos. Ese es un proceso que puede tardar entre 10 y 14 días y la mujer en ese momento está en una fase complicada. Le acaban de diagnosticar un cáncer, tiene mucha incertidumbre y necesita ser bien aconsejada para que intente conservar esos óvulos para el futuro. La tasa de curación del cáncer hoy día es muy alta, sobre todo en mujeres, en pacientes jóvenes en general y en mujeres también. Hasta un 70-80% de esas mujeres van a superar la enfermedad y la última curva de normalidad, de incorporación a su vida normal, seguramente va a ser la maternidad. Si hemos conservado su óvulo antes de someterse a tratamientos agresivos para los óvulos, como son la quimio o la radioterapia, pues esa señora va a tener su oportunidad, su hijo y su incorporación absoluta a la vida normal. Y de hecho, hoy día es una recomendación de la Sociedad de Oncología Médica y Radioterápica el aconsejar a los pacientes jóvenes en edad reproductiva que conserven ya sea semen o óvulos para el futuro, dado la altísima tasa de curación que se consigue hoy en día en el cáncer. Sí, actualmente, doctoras, el cáncer que más padecen las mujeres en la edad fértil puede ser el cáncer de mama, quizás. Sí, el de mama y los cánceres hematológicos, el linfoma, sobre todo los linfomas. Esos serían los dos cánceres más frecuentes en las mujeres en edad reproductiva. Y los dos con bastante buen pronóstico. El cáncer de mama se consigue hoy en día una supervivencia para mujer joven superior al 80%, lo cual es una tasa altísima. Igual ocurre para los linfomas, sobre todo el linfoma de Hodgkin, que es el más frecuente. Creo haber oído decir el linfoma de Hodgkin. ¿Perdón? Creo que le he oído decir el linfoma de Hodgkin, concretamente. Sí. No le oigo.
Sí, bueno, le decía esto porque últimamente un famoso actor ha padecido el linfoma de Hodgkin y digamos que la opinión pública conoce más esa denominación, pero entiendo que cuando se habla de linfoma son diferentes tipos de cánceres, ¿no? Sí, sí, hay muchos tipos de linfomas diferentes y con diferente pronóstico y diferente tratamiento. Sí, me gustaría que las doctoras nos explicasen, una vez que la persona ha decidido, que la mujer ha decidido, por ejemplo, congelar su óvulo o el hombre su semen, ¿cuál es el procedimiento que se sigue? ¿Cómo se lleva a cabo? ¿Cómo se mantiene después esa calidad, digamos, del material que se ha capturado? Bueno, pues venga, tú, Lourdes. Venga. En el momento en que la paciente es diagnosticada, lo primero que tiene que acudir a un centro de reproducción, como nosotros, la ponemos en contacto con el doctor, hace una primera consulta, el doctor le hace una estimulación ovárica para que produzca más óvulos de lo normal y se los extraemos y los congelamos en el laboratorio. Lo bueno es que ahora hay tratamientos que no son hormonodependientes, con lo cual no debería de tener consecuencias negativas para el cáncer. Y una vez que estén los óvulos congelados, pueden estar en el nitrógeno años. No habría ningún problema. Igualmente con la muestra seminal, pues es incluso más sencillo. Un paciente joven que se ha diagnosticado de cualquier tipo de cáncer, pues en cuanto le pediremos, le haremos primero una serología y que en 2 días tenemos los resultados, nos entregará una muestra seminal, la valoraremos, la congelamos. Si vemos que es necesario, al día siguiente o 2 días más tarde le pediremos otra muestra y igual estas muestras de semen serán congeladas y una vez que están en los bancos de nitrógeno líquido, pues pueden permanecer almacenadas todo el tiempo que sea necesario. Las muestras que son congeladas en nitrógeno líquido, tanto óvulos como espermatozoides, no van a sufrir ningún daño ni ningún cambio mientras que estén almacenadas y, bueno, una vez que el paciente se recupere, al cabo que hayan pasado 3, 4, 5 años, pues podremos usar estos gametos que han sido congelados, podremos utilizarlos para conseguir un embarazo. Y una vez que se descongela posteriormente ese óvulo o ese semen, ¿qué tanto por ciento se ha demostrado que ha mantenido la calidad? O lo enfoco de otra manera. ¿Hay parte de estos óvulos y de este semen al dejar de tener fertilidad, que no es apto después del proceso de congelación? No, bueno, el proceso actualmente en los óvulos, el procedimiento se llama vitrificación. La vitrificación se puso a punto a partir del año 2010, es cuando empezamos a trabajar ya bien con ella en óvulos y desde entonces ha ido mejorándose. Ahora mismo la tasa de supervivencia de un óvulo vitrificado está en un 80% aproximadamente. Entonces el 80% de estos óvulos van a desvitrificar bien y luego evidentemente estos óvulos que descongelamos van a tener que someterse a un procedimiento de ICSI, de microinyección espermática y bueno, continuará en el laboratorio de fecundación in vitro todo su procedimiento, pero más o menos la supervivencia está en el 80-85%, incluso 90% en muchos casos. Cuanto más joven sea la mujer que congela esos óvulos, pues mejor va a ser luego el resultado. Y en el espermatozoide, pues igual, la congelación de semen lleva muchísimos más años que la de óvulos y la tasa de supervivencia de una muestra de semen que suele tener millones de espermatozoides, pues también supera el 75-80%. Entonces, digamos que estos óvulos o estos espermatozoides que congelamos en ese momento, por el hecho de la congelación, digamos que el porcentaje de supervivencia es muy alto. Y luego va a depender, evidentemente, de la calidad inicial. Cuanto más joven sea la mujer
pues mejor van a ser esos óvulos cuando se descongelen, y en el varón, pues según la calidad inicial de esa muestra que congelemos, pues va a ser cuando la queramos usar al cabo de los años. La unidad de fecundación in vitro del Hospital Ochoa, ¿cómo viene funcionando en el último año con esta intensa pandemia que estamos viviendo y que ha trastocado absolutamente todo? ¿Cómo ha afectado a vuestra unidad? Bueno, la verdad es que no sé si me oís. Sí, sí. Sí, bueno, pues la verdad es que hubo un cierre inicial porque teníamos muchísima incertidumbre en cuanto a la seguridad, no teníamos buenos medios diagnósticos, pero a partir de mayo se reabrió toda la actividad, todas las sociedades científicas ya dieron el visto bueno para continuar con los tratamientos, y la verdad que las parejas han querido continuar sus tratamientos. Prácticamente ninguna pareja ha optado por demorar sus tratamientos, y bueno, hoy en día sabemos que además el coronavirus, la embarazada no es una paciente de riesgo para el coronavirus. Entiendo que para llevar a cabo esta campaña y para llevar adelante con máxima excelencia el trabajo que realizáis en esta unidad de fecundación in vitro, ha habido que incorporar una serie de especialistas de prestigio y con amplia trayectoria, ¿no es así? Así es. Recientemente, desde el último trimestre del año pasado, nos hemos incorporado a la unidad de FIB Ochoa, María José Figueroa, que es una embrióloga senior, el doctor Juan Manuel Marín, que es un ginecólogo de amplísima experiencia en reproducción asistida, más de 20 años, Fiona Foday, que es una coordinadora de ciclos internacionales, cosa fundamental para el funcionamiento día a día de la unidad, y yo, que soy Luis García, ginecólogo también, compañero del doctor Marín desde hace más de 20 años, y que nos hemos dedicado a la reproducción asistida en Marbella, tanto en centros públicos como privados. Hace tiempo que teníamos el ojo puesto en Ochoa porque creíamos que podía brindarnos una autonomía en la gestión de todo el proceso de reproducción asistida y todo centrado en el paciente. Esa posibilidad no la teníamos antes, así que decidimos trasladarnos en grupo, en bloque aquí, y reforzar la unidad, que ya estaba conformada por el doctor El Baile y Lourdes Fernández. Y bueno, ahora mismo creo que somos la unidad más potente que hay en la Costa del Sol, y estamos en disposición de ofrecer todo tipo de tratamientos, tanto los clásicos, la inseminación y la fertilización in vitro, como las nuevas técnicas de preservación, diagnóstico genético preimplantacional, mejora de semen, en selección, en fin, una serie de técnicas de reproducción asistidas que hoy en día han ayudado a que hasta el 70% de las parejas que se acercan a una unidad de reproducción asistida tengan su deseado hijo. Y ahora mismo, pues ya digo, contamos con todo tipo de técnicas innovadoras y optimizadas las técnicas clásicas para ofrecerlo a toda la sociedad de Marbella y la Costa del Sol. ¿Cuáles son las edades, cuál es la horquilla de edades de personas que pueden donar óvulos o donar semen para bancos? Bueno, pues a ver, nosotros tenemos dentro de las técnicas que ofrecemos, tenemos la ovodonación, y para ello pues sí que tenemos donantes de óvulos. Una chica que quiera donar óvulos lo puede hacer desde a partir de los 18 años hasta los 35, eso dice la ley. Preferimos siempre que la donante sea entre los 18 y los 30 porque bueno, hasta los 30 años la fertilidad es mucho mejor, ¿no? Entonces, muy buena gente. Son las edades. Eso es.
Luis. Bueno, nos hemos metido directamente casi en la consulta del doctor, que veíamos ahí que estaba atendiendo a alguien. Bueno, mientras... disculparme. Luis, es que te has puesto a hablar la en posible medio donación. No, bueno, no hay ningún problema. Si se ve que estamos totalmente dentro del propio hospital. Si termina la respuesta, por favor, doctora. Bueno, lo que le estaba comentando es que pues, las donantes pueden donar desde los 18 años hasta los 35, preferiblemente 30, 32, pero bueno, hasta los 35 podría ser. Y bueno, el donante de semen, nosotros sí tenemos nuestras donantes de óvulos y nuestro banco de óvulos. Cuando necesitamos semen de banco, pues pedimos el semen de donante, lo pedimos a otros bancos de semen que hay en Andalucía o en España que nos facilitan el donante con las características que nosotros queremos. Nosotros aquí no nos interesa crear un banco de semen, pero sí tenemos nuestro banco de óvulos y nuestra donación en fresco de óvulos de donante. Entonces, el trabajar con... Sí, iba a preguntar que el trabajar con embriones muchas veces resulta polémico en la opinión pública, se hace mediático. ¿Por qué? ¿Por qué creéis que es algo que llama la atención tanto y que las ideas se tienen tan poco claras al respecto? Porque trabajar con embriones humanos para la medicina es lo más natural del mundo, ¿no? Sí, por supuesto. Trabajar con embriones humanos es absolutamente normal y se siguen todas las recomendaciones éticas que hay para la creación y el cultivo y la conservación de esos embriones. Evidentemente, siempre se intenta conseguir el número de embriones necesarios para conseguir un embarazo y no para que sobren. De todas maneras, esos embriones que queden sobrantes, muchas veces esa misma pareja los va a reclamar para su futura maternidad. Muchas parejas no se conforman con el primer hijo solo, sino que si tienen algún embrión reservado, pues en el futuro van a intentar una segunda oportunidad con esos embriones. Incluso se da el caso de muchas parejas que, habiendo cumplido su proyecto reproductivo, ceden esos embriones para que sean adoptados por otras parejas y lo puedan utilizar y así también conseguir ser padres. O sea, en principio el manejo de embriones, siempre que no sea para una modificación genética o para algunos fines que se han propuesto, que son más de ciencia ficción que de realidad, en principio no tiene ningún conflicto ético. Si tuviese alguno, quizás podría ser religioso, que para algunas religiones pues hay dudas de a qué tratamiento de reproducción asistida podrían someterse o no, pero por una cuestión religiosa y no ética. Ofrecéis también matching genético. ¿Qué es el matching genético? O matching genético, no sé cuál sería la pronunciación exacta. Matching genético. Matching genético. Sí, matching genético. El matching genético es estudiar genéticamente a dos personas y luego hacer una comparación y ver si son genéticamente compatibles. Por ejemplo, en una pareja, pues hacemos un estudio, se llama estudio de portadores, a la mujer y al hombre, estudiamos una serie de genes que son los responsables de unas 200 y pico de enfermedades y comparamos si los dos compartieran esos genes alterados, los mismos, pues el niño podría tener una enfermedad genética. Entonces, podríamos evitar que un niño, que el hijo nacido tuviera una enfermedad genética, viendo si los dos padres son genéticamente compatibles. Eso lo podemos hacer en una pareja, con el hombre y la mujer, o podemos hacerlo con una donante de óvulos y el marido de la pareja, o con un donante de semen y la mujer, ¿no? Y la mujer en una pareja. Entonces, bueno, pues es
es un paso más para intentar tener un hijo sano y evitar pues algunas enfermedades genéticas. O sea que claramente es una actuación preventiva. Exactamente, exacto, es un estudio previo para detectar y prevenir posibles enfermedades genéticas. Esto es en enfermedades recesivas que solamente tendremos un niño enfermo por la enfermedad en el caso de que los dos padres, el padre y la madre, compartieran la misma alteración genética. ¿Y es algo que se ha tomado conciencia? ¿Hay demanda o todavía es algo excesivamente novedoso y poco promocionado? Bueno, hoy en día en la donación de gametos sí se hace con bastante frecuencia. De hecho, todos los donantes, prácticamente el 100% de los donantes, tanto de semen como las donantes de óvulo, ya tienen hecho este estudio genético, pero sí es verdad que en la sociedad general, en la reproducción normal, que también podrían usarlo, no lo están usando. Entonces, quizás en parejas que tengan bastante acúmulo de enfermedades hereditarias, sería buena idea que lo hicieran incluso para reproducción normal y corriente, no por problemas de esterilidad. Hoy en día, digamos que está circunscrito al tema de la reproducción asistida, ¿no? Se intenta garantizar al máximo la salud de un niño o una niña que ha sido obtenida con espermatozoides donados o con óvulos donados, y entonces ahí digamos que se es muy estricto y sí se ha desarrollado esta técnica mucho. Sin embargo, ya digo, la reproducción normal, donde estaría perfectamente indicada también, ahí la verdad que el uso es muy pequeño, quizás por desconocimiento de las parejas, porque hoy en día ese estudio para los dos miembros de una pareja no resulta muy caro, son unos 800 o 900 euros, no es ninguna locura. Y podrían conocer, sobre todo si hay consanguineidad, pues si son primos, familiares o sociedades muy cerradas, pues la tasa de enfermedades recesivas está aumentada y sí que podría estar indicado. Sin embargo, ya digo, como en la reproducción normal no está en uso, solo la reproducción asistida hoy en día. Es la DGP, optimización de selección espermática. DGP, sí, que diagnóstico genético preimplantacional. Diagnóstico genético preimplantacional. Eso es un estudio genético antes de que el embrión se implante, es decir, se hace un estudio genético al embrión antes de ser transferido al útero materno. Eso se hace para detectar enfermedades monogénicas, enfermedades que ya sabemos que ese padre o esa madre la tienen y queremos estudiar al embrión para saber si es enfermo o sano y evitar transferir un embrión enfermo, o también se puede hacer para estudios de aneuploidías, para saber si ese embrión es cromosómicamente normal o no, porque la mayoría de los abortos o de los fallos de embarazo se producen porque ese embrión no es cromosómicamente normal. Entonces podemos hacer un estudio genético antes al embrión. ¿Cómo se hace? Pues biopsiamos el embrión, normalmente en día 5, le quitamos unas cuantas células, las mandamos a estudiar genéticamente y mientras ese embrión se congela y se guarda, mientras que esperamos el resultado de su estudio genético. Cuando tengamos el resultado genético... ¿Cómo? ¿Perdona? Sí, bueno, iba a preguntaros por la estimulación ovárica personalizada. ¿Estimuláis los óvulos de la mujer? Sí, bueno, eso corresponde más al ginecólogo y hoy en día
un paso fundamental en la consecución de un embarazo en parejas que necesitan una fecundación in vitro es conseguir un número adecuado de óvulos y que esos óvulos sean maduros. En esto se insiste mucho en la personalización de esa estimulación a fin de conseguir este objetivo, mayor número posible de óvulos con la mayor calidad posible. Entonces, cada mujer necesita una pauta de tratamiento diferente, un seguimiento diferente, y si se hace de modo acertado, el resultado final será diferente. Tendrás más óvulos maduros de buena calidad, eso dará lugar a más embriones y eso dará lugar a más embarazos. Entonces, es una cosa en la que llevamos trabajando muchos años, y en personalizar absolutamente el tratamiento para cada mujer en función de sus características, su edad, su número de su reserva ovárica, el tipo de útero que tiene, los antecedentes, y con esto pues conseguimos optimizar la tasa de embarazo por cada ciclo de FIV que hacemos. Hay que tener en cuenta que hace solo 25 años la tasa de éxito de una fertilización in vitro no pasaba el 25% y hoy casi se ha doblado, estamos cerca del 50% por ciclo. Y entonces, bueno, pues este es un paso fundamental en la consecución del éxito final, ¿no? Una estimulación individualizada que optimice el número de óvulos y la madurez de estos óvulos que vamos a tener para ofrecerle al laboratorio, donde se seguirá el siguiente paso, que es la microinyección o la fertilización in vitro. A veces es necesario hacer un estudio de abortos repetidos y de por qué fallan la implantación, ¿no? Eso lo hacéis ahí también. Sí, este es un tema de debate continuo en nuestros congresos porque no tenemos una evidencia científica muy poderosa de las causas que conducen a este problema del aborto repetido o del fallo repetido de implantación de embriones. Son dos entidades diferentes que están relacionadas y parece que están relacionadas sobre todo con alteraciones en el útero, con alteraciones en la inmunidad de la mujer o bien también con alteraciones en la coagulación de la sangre. Curiosamente, muchos factores de la coagulación de la sangre también intervienen en la implantación de embriones. Y así que las tenemos que descartar. Hoy en día es un mundo apasionante, muy interesante, aún no está totalmente resuelto, pero sí es verdad que vamos encontrando luz y que ya un buen porcentaje de pacientes que sufren estos problemas con los tratamientos actuales pueden completar su gestación y tener su hijo. ¿Cuál sería el balance que hacéis vosotros del funcionamiento, del desarrollo que ha tenido la unidad de fecundación in vitro y sobre todo con estas nuevas técnicas que estáis aplicando? ¿Satisfechos? Muy satisfecho, la verdad es que sí. El Hospital Ochoa, donde se ubica la unidad de reproducción FIV Ochoa, nos brinda todo tipo de facilidades a nivel de laboratorio, instalaciones, quirófanos, laboratorio de embriología. Contamos además con acuerdos con las principales empresas de España en genética, en biología molecular, que nos ayudan con todo el tema del diagnóstico genético, tanto para el matching como para el diagnóstico genético preimplantacional. Y a día de hoy estamos muy contentos de la coordinación y organización que tenemos, que es absolutamente necesaria para manejar todas estas técnicas tan complejas. Y bueno, nosotros ahora mismo estamos felices con esto, muy ilusionados. Estamos ofreciendo ya todo este tipo de tratamiento a nuestros pacientes con total garantía, con total seguridad y en esta línea en la que estamos, sobre todo ofrecer calidad y seguridad a nuestros pacientes. Pues yo creo que todo lo que nos habéis contado es muy interesante, que nuestra audiencia habrá entendido perfectamente qué es lo que hacéis aquí en el Hospital Ochoa en este sentido de la reproducción asistida. Cualquier persona que tenga necesidad de vuestros servicios directamente se pone en contacto con el Hospital Ochoa
y tienen la orientación directa para tener una primera consulta, ¿verdad? Correcto. Pues en la página web tiene nuestro teléfono, nuestro WhatsApp. Entrando con el móvil directamente puedes pinchar en el WhatsApp y por correo electrónico también. Y por supuesto, y atendemos a pacientes en castellano y también tenemos también atendemos a pacientes en inglés, en italiano o en el idioma que sea necesario y pues coger una consulta informativa es muy gratuita, es muy... Pues gracias por la información que nos habéis dado, por esta presentación de lo que hacéis en el Hospital Ochoa. María José Figueroa, gracias. Lourdes Fernández y Luis García. Y además, enhorabuena por el trabajo que lleváis a cabo. Buenas noches. Muchas y a gracias. todos ustedes también, gracias por haber estado ahí. Nos despedimos. Nos despedimos por esta semana y la próxima pretendemos de nuevo regresar desde otro lugar y hablando de otro asunto, de otro tema. Hasta entonces, buenas noches. De cada casa. 5.